Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Buenas tardes, ingeniero. 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 Veo que me escuchan bien. ¿Qué novedades? Están en sus casas, me imagino. Sí, hay que cuidarnos. Está jodido este virus. Está haciendo estrago. Es un alambre de corto. Y lo peor de que si te salvas, se come todo tu plato. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a ver nuestra cuarta presentación. Ha quedado bastante claro el tema de la ecuación diferencial, cómo lo resolvemos. Ya está clarísimo. O sea que... ¿y por qué he hecho eso? Porque después... este es el método clásico. Lo van a ver que con la transformada de Laplace es muchísimo más rápido. ¡Pum! El problema va a ser la antitransformada, que tampoco es problema. Pero vamos a repetir en cierta manera los pasos que hemos analizado para resolver las ecuaciones diferenciales lineales. Y está bien, tenía un error de signos en la presentación que desarrollamos. No me di cuenta, se me pasó. Y cuando estábamos desarrollando, ahí me percaté, lo corregí y se los envié. Bien, el día miércoles de la semana pasada estuve en una defensa, era un tema era en realidad dos temas, pero había un tema sobre el tema del auto eléctrico, los cargadores. Un buen trabajo. El chico se recibió con 96, 97. Altísimo. Y el segundo tema también era un tema bien interesante. Era un bombeo un sistema de bombeo para una granja agropecuaria para bebedero de vacas, en un lugar bien especial. Y también tuvo buena nota el joven. Y alguien, creo que de ustedes, no sé, alguien ha tenido que ser de ustedes, del grupo porque me dijo, ingeniero, ¿tiene alguna información? Bueno, toda esa información que era en la carrera. Toda la información que era en la carrera. Vayan y pídanle a Jacqueline. Jacqueline les va a dar. Y lo interesante sería de que ella debe tener el formato final, en fin, todo eso, porque de ese trabajo van a salir varios trabajos. Ya lo hemos visto, que pueden salir varios trabajos. Y es jóvenes el no reconoce que con la masificación de la autoelección que se viene, liberar al Estado. Y entonces el Estado seguramente va a sacar políticas arancelarias. Primero, creo que es el Quantum, el que están fabricando en Cochabamba, y debería liberar los autos de arancel de importación, porque es bien pesado. La parte impositiva se paga como alrededor del 40%, y eso no puede,
¿Qué industria estamos las dos zonas? Cuando consumo. En cambio, lo que ya se está construyendo a nivel mundial son autos de 5 o 6 pasajeros y transporte. Solamente en el campo se consume entre el 8 al 10% de la demanda nacional del diésel. O sea que el grueso está en el transporte. Y lo peor de todo que en el transporte son las ciudades. Y las ciudades, esos gases que salen por el escape, porque el auto de combustión interna no tiene una combustión completa, salen los famosos CO, CO2, que es combustión incompleta, y son lo que llamamos los gases de efecto invernadero, y que son los productores del calentamiento global y todo lo que se ha venido encima. Entonces yo como solución les digo, quieren ir a verlo, Jacqueline debe tenerlo, pídanle, ella les va a suministrar, porque todos los trabajos están en la carrera. Creo que el candidato, antes de defender su trabajo, lleva 2 o 3 ejemplares para que quede en el banco de trabajos. Y Jacqueline también debe tener las copias ya corregidas. Yo tengo la copia, pero hay una copia, no está bien ese trabajo, hemos tenido que corregir varias cosas, entonces no es pertinente que yo les dé una información que no es buena, que no es la adecuada. Entonces yo les pido, por favor, recurran ahí al banco de datos de trabajo de la carrera, ahí están todos archivados. Bien, tenemos para la presentación de los sistemas de control. Y ahora lo que queremos ver es nuestra ecuación diferencial lineal, cómo la vamos a interpretar. Ya sabemos que es una ecuación diferencial. ¿Qué era una ecuación diferencial? A ver si me ayudan. Tenemos que tener el concepto claro, joven. Y esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que vemos en la física 1 y lo que se ve en mecánica racional. En la física tradicional no vemos las variaciones con respecto a la variable independiente que puede ser. Y entonces ahí es. Mire, Newton dijo, sí, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Qué bonito. Pero la aceleración es la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo. Ahí está la variable tiempo. Y también es la masa por la derivada segunda del espacio respecto del tiempo. Ahí están nuestras variables del tiempo. Y entonces, ¿qué estamos mirando con esa ecuación? La ley de variación del fenómeno que estamos observando. Es por eso que necesitamos las ecuaciones diferenciales. Es por eso que se aplica en todo lo que es la mecánica racional. Bien, todo se resuelve con estas ecuaciones diferenciales, que además son lineales. Y al ser lineal, tiene que cumplir con 2 conceptos: el de superposición y el de homogeneidad. Además, en los sistemas de control, tiene que ser realimentado. Estas son las 2 condiciones sine qua non que tiene que cumplir un sistema de control automático.
la realimentación, después lo vamos a ver de que se lo puede fácilmente identificar con un bloque de control. Un bloque de control. Se hace la reducción. No sé si lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer y lo vamos a dejar claramente definido y establecido. Y entonces, ese sistema de realimentación es importante, porque con ese sistema de realimentación y con todo lo que se ha desarrollado, esa variable que es una función del tiempo, analógica, la convierto en una señal intermitente de pulsos, discreta. Esa señal discreta la puedo dar como tensión o como corriente normalizada. Y a partir de ahí, lo puedo digitalizar y a partir de allí tengo los famosos transductores, tengo la digitalización y con ello tengo los sistemas de comunicación. Con los sistemas de comunicación tengo todo, absolutamente el control sobre ese proceso. Y entonces, vamos a ver, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a definir un operador P, que después se va a convertir en el operador laplaciano. Y entonces, una ecuación diferencial la vamos a convertir en una ecuación algebraica. Estos son nuestros sistemas. Puede ser un sistema mecánico formado por la masa, un amortiguador y un resorte. Aplico la fuerza y va a haber una deformación en el resorte y también en el amortiguador porque va a tratar de absorber esa variación. Y lo que les estaba diciendo, la propiedad del operador. Esto es lo que vamos a ver. Y esto a la vez va a ser equivalente. La masa va a ser la bobina, el amortiguador va a ser la resistencia y el resorte va a ser el amortiguador. Perdón, el resorte va a ser el capacitor. Y entonces vamos a trabajar preferentemente con esos dos sistemas para poder familiarizarnos con las ecuaciones diferenciales, pero también lo puedo extender a cualquier tipo de motor. Y no solamente a motor, sino que a cualquier fenómeno que se está observando en la... Resulta ser una herramienta extremadamente útil para el... En un aparato, en el apartado precedente, se vio conveniente utilizar la notación operacional de Ed Bisaire. Y entonces digo de que el operador P a la R va a ser igual a la derivada a la R de la derivada respecto a la R del tiempo. Donde R va a ser un número entero. Racional, un número entero. Bien. El operador PR es un símbolo que realiza ciertas operaciones de diferenciación. Y entonces voy a hacer el producto de dos variables. Pero como sé que P es la derivada respecto es 1, puedo ponerlo con la derivada respecto de T de estos dos parámetros, X y Y. Y entonces voy a multiplicar haciendo la ley distributiva, llego a este valor, y este valor, si otra vez digo de que diferencial de
de no, bien. Uy. No me ayuda porque sale es redondito, ¿no? Entonces, el redondito lo vamos a ver aquí. Sí. Lo excluiría al... Bueno, no me la... Tendría que haber dejado un espacio. Pero la idea es esa, ¿no? Este saco factor de un reemplazo, la derivada respecto de t, ¿sí? Del tiempo. Esto es igual a p. Esto también va a ser igual a p. Esto también es igual a P, entonces va a ser PX más PY. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la ley distributiva de este producto, de estos dos factores. Pero lo estoy expresando como lo que he definido acá. La derivada respecto de T, P va a ser igual a la derivada respecto del tiempo. A este operador, si a este operador lo convierto en P, que después va a ser S, fíjense, una ecuación diferencial, la estoy volviendo a una ecuación algebraica. Y eso es lo que vamos a trabajar con la transformada de Laplace, con otros ingredientes adicionales. Después vamos a ver de que P o S es una variable del campo complejo. Y entonces S es una variable compleja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con este P o con ese S, lo que estamos haciendo es llevarlo al campo imaginario, porque en el campo real hemos visto los problemas que tenemos. Lo voy a resolver en el campo imaginario y después voy a hacer la antitransformada, el camino inverso. Y esto es importante que se vayan dando cuenta. ¿Por qué es importante? Porque por ese motivo han estudiado la variable compleja. Lo necesitamos los mecánicos, lo necesitamos los electrónicos, lo necesitamos los eléctricos. Los petroleros no sé. Ingeniería comercial tampoco. Ni siquiera los ingenieros informáticos o los ingenieros de sistemas. Ni siquiera. Pero fíjense, ellos están hablando de protocolos de comunicación. Entonces, hay cosas que no entiendo cómo se largan a una piscina vacía. Tenemos la variable compleja, tenemos que analizarla, estudiarla, interpretarla y después utilizarla. Y ahora la vamos a interpretar y la vamos a utilizar. Entonces, no fue que les enseñaron la variable imaginaria o la variable compleja para hacer unos ejercicios. No. Es para esto. Los problemas que no se pueden solucionar en el campo real, se los lleva al campo imaginario. Que son más fáciles y luego se retornan. Y por eso es que nos ayuda la transformada de Laplace. Ya lo vamos a ver. Entonces, este operador, miren,
cómo a través de la interpretación de la ley distributiva para el producto, la ley distributiva de la suma para el producto, cómo lo puedo fácilmente interpretar como si fuera una ecuación algebraica cuando es una ecuación diferencial. P se cumple con la ley distributiva y puede ser factoriada como una cantidad algebraica. Ningún problema. Y entonces, ¿no es cierto? El producto de esta suma es la suma de esos productos. Se puede también demostrar de que si A y B son constantes, sí, porque antes A, X y Y eran variables, ahora A y B son constantes. Y entonces el producto de P más A por el término P más B por X, lo puedo desarrollar. Y igual, como es el último de la lista, se dio el lujo de llegar tarde. Voy a cambiar el primer P a P más A, factor de P derivada de tiempo más B y X. Y empiezo esta partecita, que es la que ahora, esto lo he multiplicado por esto, y esto por esto, y me queda este factor, el producto de estos dos factores. Y sigo desarrollando. Ahora, este lo multiplico con este. O si quieren, este por este, que es lo mismo, por todo este término. Y después con todo este término. Y empiezo a distribuirlo. D por D, D cuadrado de X respecto de T al cuadrado. Más BX. ¿Sí? Cuidado, que lo estoy ordenando. Derivada de T. Aparece todavía acá. Lo voy ordenando y voy a llegar a esto. Esto que era P cuadrado, AP más PB más AB por X. Eso debería ser. Pero aquí lo estoy demostrando que efectivamente es esto. O sea, me está cumpliendo con la ley distributiva para el producto de dos términos. El operador P puede ser factoriado como una función algebraica. Aquí está. Bingo. Y entonces, esta conceptualización de ese operador P me va a facilitar el entendimiento para la que es la transformada de Laplace. Además, tiene que cumplir con la ley conmutativa. Y también es válido y cumple con la ley del producto de los exponentes, siempre y cuando los exponentes sean números enteros. P a la n por P a la m x va a ser P, n más m, x. Repito, estos coeficientes n y m tienen que ser números enteros. Bien, con esa interpretación y esa introducción del operador P, ahora nos vamos a alargar a analizar los componentes celésticos y los componentes mecánicos. El resistor, el inductor y el capacitor son los tres elementos básicos de los circuitos eléctricos. Con esos tres componentes se han fabricado y se fabrican millones de circuitos. Y la característica de estos sistemas es que son lineales. Ahora lo vamos a entender.
esta parte. Las ecuaciones de la caída de tensión en una resistencia, en un resistor, es igual, por la ley de Ohm, de que la caída de tensión en un resistor va a ser el producto de la resistencia por corriente que va a circular en esa área. Donde, no puedo escucho. Hace casi 25 minutos que hemos empezado Si hubieras estado dentro de los 15 minutos, te hubiera dejado entrar, pero ahora ya no te voy a dejar entrar. Vas a aprender a la mala. Donde R es la resistencia ohmia y I es la corriente en amperes. Y es el sistema internacional. En el inductor, la vida de vamos a el partido hasta aquí nomás, ¿no? Entonces, en una bobina, en un inductor, va a ser a L, coeficiente de auto, el diferencial de la corriente todo el tiempo. Porque es posible de que corriente la fuerza. Pero nuevamente acá, este elemento del diferencial respecto del tiempo es igual al P. Y entonces puedo escribir inductancia P, el operador P, multiplicado por corriente. Y pareció al corregirlo. Y además, es corriente respecto del tiempo. A Q, y si quiero encontrar Q, será igual a I sobre P. Y entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Sí? Acá me va a quedar P cuadrado. Voy a reemplazar esta corriente por este QP. Y entonces me va a quedar coeficiente de autoinducción P cuadrado Q. Donde L, del mismo modo, la caída de tensión en un capacitor igual a la carga dividido al cociente de la carga en el tiempo. Saco factor común, 1 sobre Q, y es equivalente, ¿no es cierto? Reemplazo Q, I sobre P, I sobre P. Y entonces, ¿qué tengo? La caída va a ser igual a 1 sobre S sub P. Y entonces, ahora tengo de que la caída de tensión en estos tres elementos, tengo como común en la corriente. Miren, corriente, corriente, corriente. O también voy a poder ponerlo en función de la carga. Si la carga va a ser I sobre Q, también lo puedo poner en función de la carga. Bien. Y entonces, el operador P es la derivada respecto del tiempo, del factor derivada respecto del tiempo. Para un sistema eléctrico, tengo, analicémoslo ahora desde el punto de vista del álgebra de bloques. Tengo la caída en una resistencia y entonces puedo decir de que para un diagrama de bloques le aplico una tensión, estoy aplicando la tensión de entrada y va a ser la señal de salida y esto lo tengo que dividir el factor 1 sobre R para obtener la corriente. ¿Sí? De esta ecuación digo, I va a ser igual a R
a la fuerza electromotriz o al diferencial de potencial dividido la corriente. O lo que es lo mismo, la señal de entrada, 1 sobre R se me vuelve este factor y tengo la señal de salida. ¿Está entendible esto, jóvenes? Ya lo estoy mirando como un sistema de control. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Bien, mejor la bobina, hago algo similar. La bobina ya sé que la ley de variación es la caída de tensión va a ser igual a L, coeficiente de autoinducción, derivada de I respecto del T, o lo que es lo mismo, L, P, I. Y entonces, de la misma manera que acá, la de entrada, diferencial de potencial a la bobina, y lo divido corriente, L sobre LP. Entonces separo los factores y me queda la entrada, la operación en el diagrama de bloques y la salida. Y por último tengo el capacitor. Y el capacitor también lo trabajo de la misma manera. E sub C, Q sobre C. Y aquí es bien interesante, porque ya sabemos sabemos de que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. Porque al final de cuentas, la corriente, ¿qué es? Es el flujo de electrones. Y el flujo de electrones, ¿qué es? Es la variación de la carga. Entonces digo, la corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo, a la variación de la carga respecto del tiempo. Veámoslo, interpretémoslo desde el punto de vista de la ecuación diferencial. Y entonces Q va a ser I diferencial de T. Y si quiero calcular Q, Q va a ser igual a la integral de I de T. ¿Sí? Ahí está. Y entonces puedo decir también, y puedo decir de qué va a ser Q, P, porque tengo el operador diferencial respecto del tiempo, P por Q. Miren qué interesante. Y entonces, esta ecuación voy a poder decir de que va a ser igual reemplazando 1 sobre C sub P I. Y el bloque de control va a ser aquel. Ya está. Ah, pero miren. Dependiendo qué es lo que estoy utilizando, miren, aquí hay una derivación y aquí hay una integración. ¡Wow! Ah, resulta entonces que nuestros sistemas son unas ecuaciones íntegro diferenciales. ¡Wow! Y resulta que después van a ver de que los controles son derivativos, integrales y proporcionales con el R. O sea, son proporcionales del derivativo integrador. El control prácticamente está basado en este concepto de derivativo, integrativo y proporcional. Y entonces ya van a ver cómo se va a trabajar. Acá puedo pensar de que R lo reemplazo en QP de acá, perdón, lo reemplazo y reemplazo QP y también voy a reemplazar el capacitor. La bobina y acá, bien. Bien, pero se repitió. Bien, superponiendo los efectos de los componentes eléctricos en un circuito en serie, tendría, mire, la caída que voy a tener en la bobina, en la resistencia y en el condensador.
va a circular una corriente que me va a producir exacta. Eso va a ser equivalente al diferencial de potencia que va a caer un valor en la resistencia, porque está en serie, un valor en R, otro valor, otra caída en R y otra caída en el capacitor. Y entonces, esto es equivalente a la corriente respecto del tiempo. Equivalente a la caída de tensión, y luego acá era C, Q sobre al cociente de la carga del capacitor. Y si lo reemplazo, me va a quedar, esta ya no cambia, esta tampoco no cambia, y esta la puedo cambiar de lo que he definido acá atrás. Esta. Q es esto. Entonces, lo que hago es reemplazarlo. Reemplazo Q y me va a quedar esto. Quiere decir, miren, de que es una ecuación, aquí justamente con esto. Miren qué interesante que es. Y esto va a ser la corriente, y lo puedo sacar como factor la corriente y la corriente. Sabiendo que I va a ser igual a la derivada de Q respecto del tiempo y va a ser igual a Q de P. Y entonces esto voy a cambiar por Q de P. Y esto mismo se me va a convertir en esto. Ser equivalente a esta ecuación. Miren. Es una ecuación diferencial de primer orden en función de la corriente, pero puede ser una función cuadrática en función de la carga. Ahí está el tema. Es una ecuación diferencial, no cabe duda. Acá está expresada, es una ecuación diferencial. Y lo puedo expresar o equivalente a esta ecuación, una ecuación diferencial de segundo orden de la carga respecto del T multiplicado por L y Q. Ahora, miren qué interesante que es. Miren qué interesante que es. ¿Por qué digo interesante? Porque aquí está la linealidad. ¿Sí? La caída en la resistencia y en el capacitor. Bobina, resistencia al capacitor. Y estos coeficientes constantes están acá. Es la característica de la homogeneidad. Es el producto de esos escalares. Acá está por un lado la ley de superposición y por el otro lado está la ley de homogeneidad. Y por eso es de que decimos de que estas ecuaciones son lineales. Ahí está, saco factor de Q. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Esto va a ser L, P cuadrado, R, P, más 1 sobre C. Y este va a ser el bloque de control que me va a permitir entender al proceso de control de este sistema. ¿Está entendido hasta aquí? ¡Uy, lindísimo! Ya se les complicó. No es fácil, jóvenes. Les repito, y lo tienen que hacer puré, porque si no se entienden esto, después no van a entender lo que sigue.
Y no es que el ingeniero Valdivia es exigente. No, esto es así. Tienen que conocerlo. Porque si no entienden esto, va a ser más difícil entender lo que viene. Claro, ¿van a estudiar? Sí, van a estudiar. ¿Qué es lo que van a estudiar? Van a estudiar para resolver problemas, pero ahí no se entiende. Está aquí de dónde salen las cosas. Porque después esto es facilísimo interpretarlo. Facilísimo. Les doy una ecuación diferente, todavía más fácil. Pero no se dan cuenta de que al término, en este caso el cuadrático, le corresponde esto, este primer elemento, si es un circuito eléctrico, es la bobina, la masa. Tengo la resistencia. Si es un circuito mecánico, va a ser el amortiguador. Y acá va a ser, en un caso el capacitor y en otro caso el resorte. Y entonces, analizándolo, es que vamos a entenderlo. La interacción que tienen cada uno de estos elementos en el circuito, en el funcionamiento del circuito. O, si ustedes quieren, en el sistema de control. Entonces va a ser equivalente al amortiguador. Va a tener una correspondencia con la bobina. Capacitor va a tener una y en diferencia la puedo utilizar para un análisis mecánico o análisis eléctrico. Las soluciones es la misma, pero tengo que interpretarla, por Dios. Aquí viene el problema. Tienen que interpretarla, cómo la quiero, dónde la voy a utilizar. Y ahí viene el problema. No es una matemática. Agarran y lo simplifican con una soltura de cuerpo terrible y ahí vienen los problemas. Supongamos que este sea 2, este sea 4 y este sea 6. Saco factor común 2, este me queda 1, este me queda 2 y este me queda 3. Y resulta que arriba había otro 2 o otro 4. Simplifico. Listo, lo echaron a perder todo. ¿Por qué? Porque si simplifico, antes tenía 2, la característica eran 2 más, el equivalente del doble de la masa. Y si lo simplifico me queda la mitad. Ay. La máquina no es la misma. ¿Qué ha pasado? Ahora hay 3 en capín. ¿Qué dicen? ¿Les dejo entrar? Alguien de repente lo botó al Zoom. ¿Qué dicen? ¿Los dejo entrar? Puede ser que haya sido eso, ingeniero, que los haya botado el Zoom. Déjelo entrar. No, déjate de huevadas, Choco, no me digas, déjalo entrar. ¿Y quién eres vos, carajo, para decirme qué es lo que voy a hacer? Y perdóname lo de carajo. Hay formas y formas de pedir las cosas, hijo. No es así. Yo no soy tu empleado, para empezar. Yo estoy aquí con la mejor predisposición de enseñarles lo que sé. Yo no soy tu empleado. Cuidado. Y tengo mi genio.
Yo no, a mí no me gusta que me pisen. Ojo, y te lo digo, bien calmadito, bien consciente de lo que te estoy diciendo. Sí, ingeniero, sea flexible. ¿Sabes qué? Lo cortés no quita lo valiente. Vos estás igual que el Evo Morales dando órdenes. Y ahí se está equivocando el compañero. Lo único que hace está creando anticuerpos. No, por favor, no te equivoques. Yo no te vuelvo a repetir, yo no soy tu empleado. Y tampoco me gusta que me basure ni que me manipule. No, Dios mío, no. Sí. Y entonces, ¿sí? ¿Querías hablar? Me interesa conocer lo que piensa usted. Yo hago todo el esfuerzo para indicarles y enseñarles de tal manera que ustedes hagan el mínimo esfuerzo para revisar, entender y aprender. Si ustedes son conscientes y revisan las presentaciones, yo les doy y no ni siquiera lo miran. Algunos ni siquiera lo miran. Y después todavía vienen con una cara, con una sinvergüenzura a decirme que han estudiado. Hoy en día, el proceso de enseñanza y aprendizaje ha mejorado. Antes lo hacíamos en la pizarra y tenían que copiar y tenían que estar pendientes de lo que se les decía. Ahora tienen que hacer el seguimiento, porque todo lo demás, lo escrito, se los envía. Pero yo no me guardo nada. ¿De qué me sirve a mí? De nada. Entonces, fíjense, otra vez, nuevamente, seguimos repitiendo el concepto del bloque de control. Entrada, proceso, salida. Y un circuito con realimentación negativa se reduce a esto. Lo vamos a ver en la álgebra de bloque. Los circuitos eléctricos a menudo, muchos elementos eléctricos se conectan en serie o en paralelo. Se simplifica mucho la tarea de escribir las ecuaciones correspondientes en cada uno de estos sistemas, teniendo presente los siguientes teoremas. Circuito serie. Miren, aquí tengo bobina en serie 1, bobina en serie 2, en serie con la resistencia 1, con la resistencia 2, y en serie con el capacitor 1 y el capacitor 2. El bloque de control sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la impedancia. Pero la impedancia, ¿qué va a ser? La impedancia va a ser el equivalente a todo esto. Y entonces ese todo hay que calcularlo. Fíjense bien, los sistemas físicos y los modelos. Tengo una resistencia, un resistor, y lo voy a poner como un modelo eléctrico, resistencia con la bobina. Aquí le faltaría la... Acá está. Lo puedo ver con el capacitor, lo puedo ver todo junto, que es equivalente, ya lo hemos desarrollado. Este es el modelo matemático. Y entonces el modelo matemático de este sistema en serie, si es resistencia bobina,
el último término estaría de más. Si es resistencia, capacitor, el del medio está mal. Si es inductor, capacitor, el primero está de más. Es indistinto, pero me sirve para hacer el análisis, porque lo que tengo acá, vuelvo a repetir, es la parte lineal, perdón, la parte lineal está dada por la superposición de la resistencia, la bobina y el capacitor. Todos los fenómenos en forma independiente. ¿Dónde está el concepto de homogeneidad? Está aquí, en el R, en el L y en el 1 sobre C, en el capacitor. Y entonces el circuito en serie, más la bobina, la resistencia 1, más la resistencia 2, más el capacitor 1 y el capacitor 2. La ecuación para la suma de las caídas de tensión va a ser igual a la bobina 1, a la bobina 2, a la Zavala se fue, volvió, hace de su vida un poncho, a mí me queda en la memoria, voy a ver cómo va a ser su examen y ahí se va a aclarar varias cosas, acuérdense. Tengo memoria visual. La ecuación para la suma tengo la bobina 1, la bobina 2, la resistencia 1, la resistencia 2 y también los capacitores. Pero fíjense, todo es función de I, entonces todo esto es Z, la impedancia. Y entonces podemos sacar como conclusión de que Z es la representación equivalente de la carga del circuito y su diagrama de bloque va a ser la señal de entrada, el proceso que va a ser, me va a dividir 1 sobre S y va a salir la corriente. Miren, paralelo. ¿Qué tengo aquí? ¿Hay alguna novedad? No, poco más de lo mismo. Ni cayendo la tensión. En un circuito en paralelo, lo que mira, se está dividiendo la corriente. Dijimos, este es un circuito que me va a permitir sacar voltajes diferentes. Es un divisor de voltaje. En cambio, este otro es un divisor de corriente. La figura muestra una combinación de elementos eléctricos en paralelo. En una disposición de esta clase, la caída de tensión es la misma para cada rama. Vengo con un multitest, pruebo acá, tengo un valor que es igual a este. En esta segunda bifurcación va a ser igual que este, en esta igual, pero las corrientes son distintas. Cuidado. Y entonces, la corriente va a ser la suma de las caídas de las bifurcaciones en la primera rama, en la primera bobina, en la bobina 2, en la resistencia 1, en la resistencia, en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Tengo la tensión. Y entonces puedo también sacando y haciendo el razonamiento, fíjense, ¿qué era lo que hago? Agarro y esto, saco factor común E, y me queda todo esto, y esto que estaba multiplicando, lo paso a dividir, llega a formar esto. Y entonces, esto lo llamo Z, y de esa manera también puedo hacer esto repetido. La representación equivalente de circuito en paralelo desde el punto de vista de control lo representamos con el diagrama de bloque.
Pero mire, tanto serie como en paralelo, lo que estoy buscando obviamente no es el mismo. Fíjese, 1 sobre C sub P, 1 sobre 1, extremo con extremo, medio con medio. Y ahí de ahí sale 1 y aquí me queda arriba y C sub 1P, C sub 2P. Y entonces esto se me ha transformado en esto. Ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ingeniero, vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Ahora, en el siguiente circuito queremos obtener la ecuación que vincula la tensión de salida E2 en función de la tensión de entrada E1. Ahí está mi circuito. ¿Cómo lo resuelvo? Es sumamente interesante. Lo vamos a hacer con ustedes ahorita. ¿Qué tengo? Tengo esto paralelo que tendría que resolverlo. Y después la caída de tensión E1 va a ser lo que va a caer en esta impedancia equivalente más esta resistencia. Y en el secundario o a la salida voy a tener esto, ¿no? Y es cuestión de despejarlo. Miren. En el siguiente circuito queremos obtener la ecuación que vincula la tensión de salida de dos. La solución. La combinación de elementos en paralelo C1, R1 y que está en serie con R2, con la impedancia total Z. Esto es equivalente, mire. La impedancia 2 va a ser igual, Z, perdón, va a ser igual a la impedancia Z1 más la resistencia 2. Y este paralelo va a ser 1 sobre R y el capacitor sería 1 sobre C. Por eso es que esto se va arriba y me queda este valor más la resistencia de 2. Acá saco factor común, R1, ¿sí? Me queda 1 y aquí C1, R1P. Este R1 que es el cociente, que es el factor, medio con medio, y por eso se me va arriba. La impedancia es igual a esto. Y si todavía quiero resolverlo, tendría que sacar este factor común para multiplicar. Y entonces el Z1 va a ser igual a todo esto. ¿Qué es este? Fíjense, miren. Lo multiplico y tengo esto. Y entonces al multiplicar tengo R2 más R1 por R2, C sub P, C1P. Oh. Ahí está. Y lo otro, ¡pum!, lo tiro para arriba. ¿Les queda? Sí, ingeniero, todo claro. ¿Sí? Después le saco factor común a este R2, que es lo mismo de multiplicar esto por esto, ¿sí? Que ahora ya está acá. Y tengo esto. Y como consecuencia de esto tengo ya tengo el diferencial de potencial con que estoy alimentando a ese circuito. Y entonces puedo calcular la salida. La salida a qué va a ser igual. Va a ser igual, va a ser igual a esto, ¿sí? ¿Quieren que lo lleve para allá atrás para que se vea mejor? De una vez. Este circuito me lo voy a llevar atrás. Matón, estoy en clases de control y en la computadora estoy haciendo lo racional.
Ah, no, hasta aquí ya está. No, ya pude grabar. Creo que era la grabación. Ahí está. Ya, ya está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo antes. A ver dónde está. Esto está por aquí en la animación. Bueno, esto está. Esto lo saco, lo salvaré para que quede mejor. Ahí está el equivalente del circuito. Ahora ya está reducido para la tensión de entrada. La tensión a la salida va a ser, ¿no es cierto? Va a ser la resistencia R2 por I2. Y ahora lo que tengo es, puedo despejar la corriente acá, porque la corriente que viene va a ser igual que la que va a ir por acá, más porque no, es la misma caída en esta resistencia. Y entonces, de esta ecuación, puedo despejar el equivalente, ¿sí? ¿Lo ven? Se perdieron. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy reemplazando nada más, ¿no es cierto? Despejando el valor de E2, va a ser todo esto invertido y por E1 y por R2. Entonces, esto que está yendo al otro lado invertido, lo tengo que multiplicar por R2, este factor, y este factor de acá es el que viene acá abajo. Está clarísimo. Y entonces E2 lo puedo calcular en función de las características de estos elementos del círculo. Y además de estos en el Z. Ahí estamos. Miren. Es el equivalente. En realidad no es Z, ¿no es cierto? Es el operador de la función de control. Lo estoy reemplazando por esto. La salida, producto de esto por esto. Bien, bien. Y esto es lo que tenemos para un circuito en serie y esto es lo que tenemos para un circuito en paralelo. En este tengo la tensión y en este tengo la corriente. Porque aquí lo que se está dividiendo es la corriente. Bien. Estamos bien, ¿no? Así que ya saben los elementos del control para los circuitos eléctricos. Ahora vamos a ver para los circuitos mecánicos. Estoy yendo pues un poquito rápido porque lo que quiero es la clase perdida de la anterior semana, quiero recuperarla. Y cualquier rato hay dos chicos para otras defensas de trabajo y me va a tocar, si no es un miércoles, va a ser un jueves o va a ser un viernes. Igual va a ser un día perdido. Voy a tratar de que sea otro día para que no tenga impacto en
en los componentes de control, perdón, en el control automático. Y entonces, fíjense, vamos a analizar el componente mecánico, que no es igual, pero conceptualmente tiene un parecido, porque responde al mismo tipo de una ecuación diferencial de segundo orden. Un resorte, yo le puedo aplicar una fuerza y se va a deformar en forma proporcional, en forma lineal. Si le pongo una fuerza, se me deforma una cierta magnitud. Si le aplico 2 veces la fuerza, se me va a deformar 2 veces la deformación. O sea que es lineal. Y eso lo puedo analizar acá. Bien. La característica de la carga de formación de un resorte mecánico se lo aprecia en la figura, donde se aplica la acción de la fuerza F sobre el resorte para comprimir un determinado espacio. Y está dado por la ecuación de que la fuerza del resorte va a ser igual a una constante K por la deformación, donde K es lo que se conoce con el nombre de rigidez del resorte. Como ingenieros mecánicos van a tener que manejar ese concepto, rigidez. Es decir, va a depender del material y va a depender de la característica constructiva, es decir, de su geometría. No es lo mismo un resorte de este tipo que el helicoidal o el resorte de ballestas que utilizan los camiones. Son conceptos distintos, pero están ligados a este coeficiente de proporcionalidad, que es la rigidez y el desplazamiento. Y me va a generar una curva de estas características. Mire, es lineal. Para una deformación le corresponde una fuerza aplicada. Y va a caer sobre esta recta, que la recta es nada más ni nada menos que ese coeficiente K. O sea, la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación. Es lineal. Entonces puedo aplicar el concepto de las ecuaciones diferenciales. Sí, señor. Desde el punto de vista con el control, la señal de entrada, lanzamiento, y el bloque de control va a ser la deformación de este coeficiente de rigidez. En realidad no es deformación, sino es un almacenador de energía. Y el equivalente es el proceso, y voy a tener un desplazamiento. Para mover el pistón del amortiguador con una velocidad V respecto al cilindro, es igual al producto del coeficiente de amortiguamiento C por la velocidad. Bien. Si los dejo así, no pasa nada. Pero en función de la ley de variación de la velocidad del espacio respecto del tiempo, mire, hay una ecuación. Y esto efectivamente es un pistón que me va a producir un desplazamiento. Utilizando el símbolo del operador P, esta expresión quedaría. Mire, la fuerza aplicada sería X, C, el coeficiente de viscosidad, y esto me quedaría PX. C sub PX.
representado en el diagrama de bloques como la fuerza F sub D como una señal de entrada y el desplazamiento X como una señal de salida. Este amortiguador es equivalente a este bloque de control. Lo voy a cambiar, estos colores están muy fuertes. La ley de Newton. Según la representación de la ley de Newton, resulta que la sumatoria de las fuerzas exteriores que actúan sobre la masa es igual al producto de la masa por la aceleración que este cuerpo sufre. Y entonces podemos escribir la sumatoria de las fuerzas exteriores masa por área. Aquí hay una burrada. Tengo que corregirlo. Utilizando el operador P, el desplazamiento de X está dado por la ecuación. Mire, sumatoria de MP cuadrado, sumatoria de las fuerzas exteriores. 1, esto que está multiplicando pasa a dividir. La representación del fenómeno físico está dado por el diagrama de bloques de la figura. Aquí. La entrada, la sumatoria de las fuerzas exteriores, el desplazamiento se produce a la salida, analizando la combinación de masa, resorte y amortiguador en la figura. Masa, resorte, amortiguador. Podría también tenerlo, aquí está en paralelo, puedo hacerlo en serie. Me va a producir. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a tratar de comprimirlo al resorte y también al amortiguador. Esta fuerza exterior. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre la masa va a ser igual a F, ¿sí? Más la gravedad, la masa, tengo el amortiguador y tengo el resorte. Tengo MP cuadrado sobre X. Esto es la fuerza exterior, es igual a la aceleración, ¿sí? A la masa por la aceleración, pero le he cambiado la aceleración por P cuadrado sobre X. La derivada segunda. ¿Sí? Bien. Y entonces, aquí puedo poner de que la fuerza exterior va a ser igual a la masa P cuadrado X más el amortiguador más el resorte. Y esta masa va a tratar de oponerse a la causa que la produce. O sea, por eso es negativa. En la técnica del control a menudo es con este criterio utilizaremos la letra minúscula X, de modo que ahora lo podemos ver todo lo que estaba en equilibrio, que X va a ser igual al momento inicial, al momento final, perdón, menos el inicial. O lo que es lo mismo, el final va a ser al inicio más la deformación X.
donde X es la posición inicial o de referencia. Bien. Dado que este punto es constante, entonces podemos pensar de que Px va a esto por P. Porque es lo mismo. Si es 0, el final, solamente me queda X. El X del desplazamiento y está también aquí inmenso. Y entonces la velocidad y la aceleración son independientes de la posición de referencia, a partir de la cual se mide el desplazamiento. La ecuación se la puede escribir de la forma de que esta ya lo hemos desarrollado y esto es lo que me está quedando del análisis anterior. Bien, por su equilibrio, el punto de referencia, es decir, P cuadrado X, que es igual a Px igual a X, es igual a 0. Y entonces el valor de la fuerza aplicada, reemplazándolo, me va a quedar de que va a ser Fi igual a esto. Si reemplazo, voy a tener, fíjense, esto lo voy a llevar al otro término y voy a tener F menos Fi igual a F. Acá está. ¿No? Igual a F, lo estoy igualando. Y esto va a ser igual a la acción o a los efectos que va a sufrir la masa, el amortiguador y el resorte. Donde F es la... Parece que alguien lo ha votado, recién está entrando. Ya perdió el control. Z igual a esta ecuación diferencial de segundo orden. Donde este amarillo, bueno, muy fuerte está. F es la variación de la fuerza aplicada a partir del valor de la fuerza interior, que será necesario para el equilibrio en el punto de referencia. Ya está. La ecuación presentada es la ecuación general, que es la ecuación general, que describe el comportamiento dinámico del sistema representado por el bloque de control. Para sistemas que no es necesario que se encuentren en la condición de referencia, ni que se encuentren inicialmente en reposo, es más fácil obtener la ecuación de operación con respecto a un punto de referencia. Y entonces, el sistema mecánico de traslación, según la ecuación de Newton, tengo de que esta fuerza aplicada a la masa va a ser equivalente a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Masa, aceleración. Para la ley de Hooke, la fuerza que voy a aplicar al resorte va a ser equivalente a un coeficiente de proporcionalidad, que es la rigidez, multiplicado por el desplazamiento. Y esto también lo puedo ver de que puede ser la integral. Y analizando el rozamiento seco y viscoso para el coeficiente de viscosidad aplicada a un amortiguador va a ser a B, el coeficiente de proporcionalidad o de viscosidad por la función de la velocidad. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí esto lo estoy representando por la integral de la velocidad. Y aquí tengo distintos sistemas. Miren, tengo un sistema amortiguador, una masa, amortiguador, resorte. Tengo sistemas que se pueden plantear en un tren delantero, por ejemplo.
aquí voy a tener esto que van a ser los pesos sobre el amortiguador de los elementos, el peso del vehículo, el esfuerzo que le estoy solicitando, la masa del amortiguador, y también voy a tener esta masa que dice suspendida. Es la masa suspendida y esta es la masa no suspendida, el modelo mecánico. Y esto va a ser equivalente, miren cómo fluctúan estas masas en función de las deformaciones del resorte. Y este resorte, si ojalá, esto baila. Entonces, hay una correspondencia entre el componente mecánico y el componente eléctrico, que es exactamente lo mismo. La morfología de la ecuación. Mire, para un sistema mecánico tengo la fuerza F aplicada, que va a ser equivalente al diferencial de potencial. La masa va a ser equivalente con la bobina, con la inductancia. El coeficiente de amortiguamiento C va a ser equivalente a la resistencia. La constante de resorte de K va a ser equivalente a 1 sobre C del capacitor. El desplazamiento X va a ser equivalente al desplazamiento de la carga. Y la velocidad, la derivada primera, va a ser igual al desplazamiento. Y el desplazamiento lo puedo expresar como el diferencial. Y la corriente la voy a poder también expresar como PQ. Porque esta fuerza electromotriz me va a proporcionar una corriente que se va a desplazar con las cargas. En cambio, aquí va a haber un desplazamiento con una velocidad. Y aquí estoy haciendo el equivalente con un modelo mecánico de traslación. Que es muy parecido. Bien. Listo, jóvenes. Nos hemos apurado, hemos terminado. Estoy porque cuenta de lo que estamos haciendo y entonces ha facilitado de que pudiéramos haber realizado la revisión bastante ágil y me está gustando porque estamos viendo y estamos resolviendo las cosas. ¿Qué es lo que tengo que recalcar? Aquí hay un tema que me interesa que lo empiecen a discernir. Aquí hemos hecho este circuito. Revísenlo, por favor, lo que hemos hecho, entiéndanlo bien. Porque cuando vamos a hacer la función de transferencia, vamos a ver de que la función de transferencia es única. Es decir, si yo invierto este circuito y pongo esta resistencia acá y este circuito en paralelo acá, lo que la tensión de salida va a ser diferente, pese a que la impedancia es la misma. Y entonces lo vamos a demostrar con un análisis de un circuito más o menos parecido, de que esa función de transferencia es única, porque cuando invertamos los factores, nos da
la misma señal de salida. O sea, el producto de en este caso, de Z1 con R1, no es lo mismo de R1 con Z1. No es lo mismo. Siendo la impedancia el mismo valor, la función de transferencia no va a ser la misma. Entonces, necesito de que lo mediten este circuito y le saquen la mejor de las interpretaciones. ¿Cómo andamos con la asistencia? A ver, vamos a ver. Oh, ya me he salido. Creo que no. No tengo. ¿Cómo no tengo? ¿Qué pasó? Pensé que lo tenía ordenadito acá, yo lo he bajado. No está. Bueno, los dejo en libertad, entonces voy a bajar. Qué raro, los debo tener por otro lado. He bajado estas listas y tengo mi planilla ya confeccionada. No. Bien, entonces, jóvenes, los dejo en libertad. Nos vemos a ver el próximo miércoles. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya están esto y ya hemos visto el operador P. Ahora vamos a ver el operador laplaciano. Vamos a analizar la transformada de Laplace. Que tengan un buen día. Cuídense y nos vemos el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta. Hasta luego, ingeniero. Se cuida mucho, ingeniero. Hasta luego. Les envío la presentación, revisen, por favor. Ya. Es principalmente ese circuitito que hemos analizado, ¿ya?